Buenas noches, estimados televidentes. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares nuevamente con Enfoque. Esta noche vamos a tocar el tema del Parlacén, el Parlamento Centroamericano, que fue creado a raíz de los tratados de Esquipulas y principió a funcionar a partir de 1991, es decir, hace 22 años. Vamos a hablar un poco sobre cómo ha funcionado el Parlacén en estas 2 décadas, un poco más de 2 décadas, el efecto que ha tenido en cada uno de nuestros países, y para eso hemos invitado a Rodolfo Dougherty. Él ha sido miembro del Parlacén en 3 diferentes legislaturas, y vamos a tratar de esas cosas que puedan ser criticadas y las cosas que nos pueda venir a contar Rodolfo sobre los beneficios que podría darnos el Parlamento Centroamericano. Rodolfo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por aceptar la invitación de Enfoque. Vamos a empezar viendo un video que quisiera tal vez advertirle a nuestros televidentes, un video de febrero de este año de la televisión dominicana. Tiene algunas imprecisiones que aclararemos después de ver el video, pero que expone de alguna manera las dudas que hay en torno al Parlacén centroamericano en otros países. El expresidente de la República, Leonel Fernández, será inaugurado como diputado del Parlacén, generando esto muchísimas opiniones en el día de hoy. ¿Qué es el Parlacén? El Parlacén es un organismo internacional que tiene como directivos a expresidentes y exvicepresidentes de diferentes países que conforman ese estamento. Es un órgano político para incentivar las ejecuciones en Centroamérica. Sin embargo, con ello, el expresidente de la República, Leonel Fernández, estaría adquiriendo inmunidad en diferentes aspectos que de inmediato, como se lee en los estatutos del Parlacén, les detallo. En el estado donde fueron electos, de las mismas inmunidades y privilegios que gozan los diputados ante el Congreso, asambleas legislativas o asambleas nacionales. En los demás países centroamericanos, de las inmunidades y privilegios que para los agentes diplomáticos se establecen en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y en el país sede, además de los privilegios que se establecen en el tratado. En un momento en que el expresidente está siendo acusado de lavado de activos y prevaricación, entonces será arropado de una inmunidad que imposibilitaría que vaya a la justicia, protegido por las leyes de ese organismo, del que forman parte líderes de diferentes países de Centroamérica. Vaya cosa, no ha sido anunciado el día en que el expresidente Leonel Fernández tomaría posesión como diputado de ese organismo. Es una preocupación que no pueda ni siquiera establecerse una investigación que permita que personas que en algún momento son acusadas puedan realmente pagar por hechos si son descubiertos como tales. Bueno, tal vez como una pequeña aclaración a lo que hemos visto, en realidad el expresidente Fernández no llegó a asumir. Él mismo declinó su participación en el mes de abril, cuando le tocaba asumir la curul, por las críticas que se dieron en República Dominicana, que fueron muy fuertes, y entonces él prefirió no asumir y está enfrentando los procesos judiciales en su país. Rodolfo, tú has sido diputado en 3 ocasiones diferentes, has presidido algunas comisiones de trabajo dentro del Parlacén. El Parlacén se crea para promover la integración centroamericana, para la integración política centroamericana, y que contribuya a esa integración centroamericana. Han transcurrido 22 años, no ha sufrido ninguna modificación significativa del tratado, y a la luz de los analistas, los observadores, de la prensa, que somos bastante críticos hacia el Parlacén, pues lo que vemos es que hay una especie de organismo que podría ser no un elefante blanco, porque tampoco tiene un presupuesto gigantesco, pero sí una institución que no ha aportado lo que en principio se esperaba de ella. ¿Cómo miras tú, después de 22 años, el Parlacén, después de haber estado dentro del Parlacén, qué cosas buenas tiene y qué cosas necesita para poder dar mejores frutos? Bueno, primero buenas noches y muchas gracias por la oportunidad de platicar sobre esta institución. Creo que, en primer lugar, los centroamericanos en general, no digamos los dominicanos, no aprecian a los congresos, ni los de su país ni los de otros.
Y en este momento estamos sufriendo una crítica severa de todos los congresos en todas partes del mundo, en Estados Unidos, en Europa, sí, en Japón, etcétera. Es una cuestión... No digamos Guatemala. No digamos Guatemala, ¿no? Sí. Es una cuestión bastante seria. Pero esto, en mi criterio, el problema del Parlamento deviene de que no se le dio, no al solo el Parlamento, quiero ser bien claro porque eso es bien importante, sino que a todo el sistema centroamericano capacidad de trabajo, capacidad de poder lanzarse hacia adelante. Porque el Parlamento es una parte de todo el sistema. Si el sistema no funciona, el Parlamento no funciona. O si el Parlamento podría tener de todo y si el sistema no funciona, quedaría otra vez igual, pues. Entonces es un problema de todo el sistema. ¿Y dónde está la falla del sistema? Bueno, cuando se creó el Parlamento, es decir, cuando se fundó, se organizó el Parlamento en 1991, en ese mismo año se creó el protocolo de Tegucigalpa, que fue un gran avance respecto del proceso anterior. Porque entonces ya se incluía a la parte económica, la parte política y la parte social, que antes no se había incluido. En la organización del protocolo de Tegucigalpa tenía el Consejo de Ministros, el Comité Ejecutivo, que era equivalente, pero la diferencia entre los dos es la siguiente, que es bien fundamental y que ha sido el problema del sistema. El Comité Ejecutivo era el que tenía que ver el proceso centroamericano, el que debía defender el proceso centroamericano en el órgano ejecutivo. Y el Consejo de Ministros, tal como es, defiende los intereses de cada país, y por eso es que cuesta mucho que se pongan de acuerdo con el gravamen o el problema grave que tiene de que con uno que no esté de acuerdo no se aprueban las cosas. Es decir, caminan al nivel del que menos quiere integración. Entonces, esos son los dos problemas fundamentales. El Comité Ejecutivo, y ha sido una violación al tratado de todos los presidentes, de todos los ministros de Relaciones Exteriores principalmente, no ha sido nombrado. Entonces no hay quien en el Ejecutivo defienda los derechos de Centroamérica. Entonces ese es el primer problema que hay. Y cuando digo esto, que no hay quien los defienda, el problema es que los ministros defienden el poder soberano de cada país en exceso. Y de ahí empezamos a caminar mal. Porque no es el órgano que va a ayudar a progresar el proceso centroamericano. Entonces, esos son los puntos claves. Si esos no funcionan, el Parlamento no tiene mucha materia de trabajo. Porque aquí tal vez un punto clave, el Parlamento no hace. El Parlamento lo que hace es, como poder en contra del Poder Ejecutivo, juzgar en lo que hacen los otros y tratar de influir para que mejoren y no empeoren las cosas. Pues eso sería el Parlamento. Si los otros no caminan, el Parlamento difícilmente puede caminar. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente con más sobre este problema, este programa, tratando fundamentalmente el qué debería hacerse para que el Parlacén efectivamente pudiera tener algunas ejecutorias que trascendieran a nivel centroamericano. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Más allá de la noticia, está Crónica, la revista que analiza a profundidad el acontecer nacional e internacional para sus lectores. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente. ¿Hacia dónde va Guatemala? Solo en Crónica, tu revista, la revista de Guatemala. Estamos presentando especiales de Canal Antigua. Tenemos tablet también.
Estamos de vuelta con Enfoque. Les recordamos que este es un programa producido por su revista Crónica y por Canal Antigua. Esta noche tratamos el tema del Parlamento Centroamericano. Está con nosotros Rodolfo Dougherty. Rodolfo, en el bloque anterior vimos, digamos, el esquema centroamericano. Tal vez ya entrando a particularizar más sobre la labor del Parlamento Centroamericano. Yo siento que el punto más débil del Parlamento es que en realidad no puede trascender porque sus iniciativas o sus resoluciones no son vinculantes. Entonces lo único que tiene es voz, pero no tiene voto para nada en ninguna institución centroamericana. Bueno, mira, antes de que, en el último periodo, se logró aprobar un cambio bien importante para el Parlamento Centroamericano. El problema fue que se aprobó casi al final del periodo y ya los que habíamos hecho el trabajo de que se aprobara y dejamos un reglamento para trabajar, salimos y entonces entraron los nuevos. Pero el punto es es la primera vez que se obliga a los funcionarios centroamericanos a ir a entregar cuentas al Parlamento Centroamericano. De ahí que todavía nosotros recibimos los informes del secretario general de la SICA, los informes del secretario de SIECA, sobre todo en aquel problema que hubo con aquella secretaria salvadoreña que la quitaron y fue un enredo que se peleó Costa Rica, etcétera. Tuvieron que entregar informes y tal vez ahí no hemos hablado de otra institución bien importante que creo que es la que le da fuerza ahorita al Parlamento. Es la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, por ejemplo, si una de esas personas no se presenta o no entrega un informe apropiado o no responde, porque además de dar el informe, los diputados pueden hacer preguntas y tienen un mes para hacer preguntas al informe, que tienen que ser respondidas en menos de 90 días. Si no lo hicieran, pueden ser acusados en la Corte Centroamericana de Justicia. Entonces, esta ya empieza a ser ya un como tornillo de castigadera, digamos. Y que ya empiezan a tenerle un poco de temor los funcionarios porque ya saben que tienen que entregar los informes y tienen que entregar informes financieros. Ahora también, en este periodo, se instaló la auditoría. Ahora, perdón, de la Contraloría de Cuentas, ya no la auditoría de las instituciones, sino de las Contralorías de Cuentas reunidas en una institución para ir a investigar a todas las instituciones. Esto tiene... Y al no estar Costa Rica en la Corte, al Costa Rica no estar en la Corte ni en el Parlacén, ¿qué efecto tendría esto? Todo. Y hay resoluciones de la Corte Constitucional de Costa Rica que le llaman la Sala Cuarta, varias, y de las Cortes Suprema de Justicia de Costa Rica. Precisamente, en algunas ocasiones yo apoyé a los agentes de aduanas, demandamos al gobierno de Costa Rica. Fueron condenados al gobierno de Costa Rica por la Corte Centroamericana de Justicia y la Corte Constitucional ya le dijo al gobierno que tenía que atender las resoluciones de la Corte Centroamericana de Justicia. ¿Y lo atendió? Sí. Pero ha sido un poco difícil. Sí ha habido un problema ahí de que el gobierno sigue diciendo que no está, como no firmó el estatuto, sí, no está sujeto ahí, a la... pero firmó el protocolo de Tegucigalpa y ahí está la obligación de atender las decisiones de la Corte Centroamericana de Justicia y las del Parlamento Centroamericano. Y recuerdo también que se habló durante un tiempo de buscar el pasaporte único centroamericano y que el Parlacén podría ser como el catalizador para que la idea permeara en todos los países. ¿Hay alguna iniciativa en este sentido que haya prosperado o que haya por lo menos generado inquietud? Te voy a dar una idea, es decir, una cuestión más importante todavía y que no se logró. Se nos propuso por las compañías de seguros de todo Centroamérica establecer un proceso tal que pudiéramos controlar todos los vehículos de Centroamérica con una base de datos unitaria. Es decir,
Porque lo que pasa es que cuando yo traigo un vehículo del extranjero, aquí le dan una nueva feredad, le dan esa solvencia y esas cuestiones y crean un documento de nacimiento del vehículo. Y la idea era tener la base de datos de las fábricas y que ya no se podían emitir más documentos de ese tipo. Con eso ellos se comprometían a mantener un control de todo Centroamérica a través de las policías. Les daban carros, les daban radios, les daban para poderse conectar a la base de datos de inmediato, de tal forma que ya no podías, digamos, borrar el registro de los carros para llevárselo fuera o hacer todo lo que sea. Se lo presentamos a los presidentes. En ese tiempo nosotros exigimos, y es otra cosa que está ahora en esta nueva ley, que el Parlamento puede exigir que lo atiendan los presidentes. Pues en esa ocasión sí nos atendieron. Y estaba Ramiro de León en la presidencia nuestra. Y nos dijeron que qué fantástico. Bueno, todo eso lo pagaban las compañías de seguros, porque les salía más barato que el costo de estar indemnizando a todo el mundo. Bueno, que pasara al Ministerio de Gobernación y nosotros nos opusimos. Dijimos, si pasa al Ministerio de Gobernación, olvidémonos del proyecto. Pasó al Ministerio de Gobernación de toda Centroamérica y olvidémonos del proyecto. Ya no caminó. Pero eso es precisamente lo que se ve en el Parlacén, que al no tener, digamos, no poder llevar una iniciativa al Congreso y que el Congreso tenga la obligación de conocerla, tal vez ni siquiera aprobarla, pero por lo menos de conocerla. Pero el problema es que las resoluciones del Parlacén, si no las atienden los presidentes, prácticamente son iniciativas que quedan muertas. El problema es este. Todas las constituciones de Centroamérica y casi todas las del mundo tienen ese parámetro, que los presidentes son los responsables de las relaciones internacionales, no los congresos. En casos especiales tendrán que ratificar los tratados o convenios que hagan los presidentes, pero ellos son los que establecen la iniciativa de política, no lo pueden hacer los congresos. Pero digamos... Entonces ahí está el pero problema. Si se le concediera al Parlacén, o sea, ¿cuál sería el objeto de continuar con el Parlacén en la manera en que está? ¿Qué beneficios tienen los pueblos centroamericanos de tener una institución que a la larga, después de 22 años, no hay un hecho tangible que diga esto sirvió para integrar más Centroamérica? No, en verdad es que sí ha habido. Mira, por ejemplo, hace bastantes años, hace unos 12 años, porque el Parlamento metió la mano, los precios del café se habían caído tremendamente. Se salvó la caficultura en Centroamérica. Eso fue reconocido por todos, y están ahí los reconocimientos en el Parlamento. El Parlamento fue el primero que respondió a los problemas de los migrantes. Pero lo único que hace es levantar la voz, o sea, solo es... Exactamente, pero ahí, pues, fue el primero también. Yo conozco el caso del café. Ah, sí, bueno, porque en ese tiempo tenía una asesoría al presidente de Anacafé, Carlos Zúñiga, en ese tiempo, y en el Congreso de la República, a pesar de que la crisis del café estaba tan agobiante, no lo atendían. Y entonces se le aconsejó a Carlos Zúñiga que fuera al Parlacén, precisamente porque era un problema que no era solo de Guatemala. Sí, todo Centroamérica. Y efectivamente esa voz de alerta, eso haber sido en el año 91, más o menos, cuando acababa de principiar, 91, 92. 92, 93, sí. Y entonces cuando da la voz de alerta, efectivamente los países empiezan a creer, y aquí se aprobó finalmente los bonos del café. Sí. Bueno, eso fue uno. Mira, el otro, que creo que fue bien importante, fue la primera institución en Centroamérica que respondió a los problemas de los migrantes. El primer gobierno que respondió a la posición del Parlamento fue El Salvador. El que de los últimos fue el de Guatemala. Porque no entendían en el Ministerio de Relaciones Exteriores la importancia que tenía eso. Tanto que varios diputados del Parlamento fueron a Estados Unidos, fueron a Texas, a varios lugares donde hubo problemas serios a discutir ahí. Por supuesto que ahí no les hacían caso, pero de todas formas fueron y crearon un poquito de movimiento, ¿eh? Y ahí empezó a caminar un poco la cosa. Honduras ya se preocupó también, y creo que ese fue otro punto. Y el otro punto creo que fue vital
Fue el Parlamento el que pidió a través del Congreso del Parlamento Europeo el tratamiento a Centroamérica igual al tratamiento que le habían dado los europeos a Bolivia, a Colombia, Ecuador, por el combate a la droga. El mismo tratamiento de las exportaciones que tenían ellos se lo dieron a Centroamérica. No lo hemos aprovechado, por desgracia, pero eso lo primero lo consiguió el Parlamento. Esa fue, digamos, gestiones directas pues hechas. Vamos a ir al último corte comercial y volvemos inmediatamente con la parte final, tratando de tener alguna luz hacia el futuro y las conclusiones de este programa. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. La crónica de hoy es la crónica de siempre. El análisis a profundidad del acontecer nacional e internacional. Política, economía, seguridad y justicia. Nuestra gente, su cultura. Solamente en Crónica, tu revista. La revista de Guatemala. Estamos presentando Especiales de Canal Antigua. Estamos de vuelta con la última parte de este enfoque, tratando el tema del Parlamento Centroamericano. ¿Para qué podría servir? ¿Cómo podría contribuir a la integración centroamericana? Rodolfo, ya no nos queda mucho tiempo, pero creo que es interesante, con tu experiencia de 3 periodos, con esa visión que se puede tener desde adentro, ¿qué le hace falta al Parlacén? O sea, ¿qué debería mejorarse para que el Parlacén tuviera más trascendencia en esa labor que se le encomendó hace ya 22 años? Bueno, como te decía, yo creo que hay que nombrar el Comité Ejecutivo. Eso le daría mucha fuerza al Parlamento y a todo el sistema centroamericano. Eso sería lo primero. Los presidentes no tienen que hacer nada más que nombrarlos. O sea, la ley y todas las normas están establecidas para hacerlo. Eso sería lo primero que yo creo que es importante. Yo creo que lo segundo es que hay que ampliar competencias. No tengamos miedo, no tengamos temor. El proceso centroamericano se ha venido erosionando, yo calculo que de unos 7 años para acá, fuertemente, porque se aprobó un código aduanero al cual el Parlamento se opuso y hubo una guerra fuerte contra ese código, porque aumentaba excesivamente las capacidades de los funcionarios de aduanas. O sea, una discrecionalidad sumamente amplia para hacer lo que les da casi la gana. Y lo que se hizo con ese código fue que si el director de aduanas de Guatemala decide que este teléfono tiene tal clasificación, pero el de Salvador decide que tiene otra clasificación y el de Honduras dice otra, estás creando 3 mercados. Homologar todos los Entonces, controles. ahí no se está homologando nada. Se hizo eso a propósito para facilitar la corrupción que existe, no solo en Guatemala, en todas partes. Había un artículo que acaba de salir por ahí de que era más, se tardaba menos tiempo un camión con tomate de Costa Rica a Managua que de Costa Rica de San José a San José, California. Y ese es uno de los problemas que tenemos. Nosotros, yo creo, por los estudios y los trabajos que hicimos, que Centroamérica está comerciando más o menos un 20-22% anual de su producto de exportación. Fácilmente podría llegar a 40-50%. Sí se mejoran los procesos de comercio. Pero ¿qué tendría que hacerse para que, digamos, ahora es muy común decir que no tiene dientes una institución cuando dicen el Tribunal Supremo Electoral no tiene dientes? Bueno, tal vez eso es lo que le hace falta al Parlacén. O sea, ¿cómo hacer para que el Parlacén tenga dientes, para que pueda generar iniciativas, que sea obligatorio que los congresos locales discutan y que finalmente los pueblos tengamos
tengamos que decidir como ocurre en Europa. Bueno, mira, primero, por ejemplo, con este problema de aduanas, yo visité al ministro de El Salvador con otros diputados, le expusimos los problemas que habían, aduanas terribles, tremendos. Él estaba ejerciendo la presidencia en ese tiempo. Y nos dijo que ahí iban arreglándolo todo. Pasamos ahí a Pedro de Alvarado y estaban haciendo estacionamientos. En una aduana, haciendo estacionamientos de camiones para que pernocten ahí, es ridículo. Y eso es lo que hicieron en todo Centroamérica. Entonces, sobornan a los choferes todo el tiempo, pues. Si nosotros hubiéramos tenido la llave para llamar a ese señor al Parlamento y exigirle y ponerle, porque nosotros le mandamos una información detallada de todos los problemas que habían ahí, de esos estacionamientos, que era un soborno tremendo lo que había ahí, le escribimos. Si nosotros lo hubiéramos llamado al Parlamento y hubiera tenido que entregar cuentas ahí, las cosas hubieran sido otras. Pero fíjate, y que me perdonen el público, pero los ministros en el proceso centroamericano no le dan cuentas a nadie, ni a los congresos nacionales, ni al Parlamento, ni a nadie. Hacen lo que les da la gana. ¿Pero y qué habría que hacer para darle Entonces, hay que cambiar esos esquemas. Eso solo está en manos de los presidentes. Solo en manos de los presidentes, y se les ha enviado información, se les ha enviado suficiente para que vayamos, que sea paso a paso, pasito a pasito, si se quiere. Pero como estamos, el proceso se está destruyendo. Definitivamente está destruyéndose. La idea es ir a hacer tratados al exterior que no funcionan. Esa es la política comercial del país ahora. Van a Jamaica. Para ir a Jamaica, un barco tiene que ir de Guatemala a Miami. Por ejemplo, el tratado con Europa, que es un tratado regional, el Parlacén no lo conoció, ni tuvo ninguna participación en el proceso. Ahí sí tuvimos algo de participación, porque Europa lo exigió, no porque los centroamericanos lo exigieron. Porque Europa lo exigió, se tuvo. Pero como una pequeña... Y ahí sí hubo un poco más de... ¿Alguna conclusión? Sí es válido decir que hace falta que se le dote de dientes, que se le den herramientas para que pueda tener resultados positivos. Yo creo que el punto clave aquí es este. Las sociedades tienen tres sistemas. El sistema económico, que es el que todos conocen. El sistema político, que es la organización de la sociedad, principalmente, no solo partidos políticos, sino que son las instituciones, el Ejecutivo, etcétera, el Congreso, el Parlamento, y la parte social. Esas son las tres más importantes. La más importante de todas ellas es la política, porque la política establece el proceso de comportamiento de toda la sociedad. No es la economía, como muchos afirman, y ese ha sido uno de los errores del proceso centroamericano. Hay que cambiar la mentalidad, hay que llevar las ideas a cuestiones más prácticas, hacer que los políticos funcionen, y eso nos implica que los guatemaltecos se metan más a la política, todos, pues, que no solo critiquen, sino que entren a debatir y a discutir con todos los problemas del país. Muchas gracias, Rodolfo. Estamos llegando al fin de este programa. Esperamos haber tenido un buen acercamiento para que ustedes comprendan un poco más el funcionamiento del Parlamento Centroamericano, la necesidad que existe de que esta institución dé mejores frutos, de pasos significativos. Obviamente se requiere de la voluntad política que parte de los presidentes de los países que conforman el Parlacén y que han firmado el tratado. Pues depende de los presidentes, de la instancia, de las cumbres presidenciales, que se pueda modificar el tratado del Parlacén. Mientras tanto, seguiremos teniendo una institución que puede dar ideas, que da voz de alarma, que participa con una voz, pero que no tiene voto en el camino de la integración centroamericana. Muchas gracias por su atención. Volvemos el próximo martes con otro tema de enfoque. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Guatemala.